Seguimos en Mañanas de Ciudad en la 90.5 y te lo adelantamos al comienzo del programa que teníamos la visita de Mariana Lucero, licenciada en Psicología, matrícula 3797. Y vamos a retomar el debate que ya abrimos con Ale Núñez. De hecho, también tenemos a Ale Núñez acá. Bienvenido, Ale. ¿Qué tal? Bueno, me encanta estar en el panel de acá con ustedes para hacer la discusión. Buenísimo. Soy panelista, ahora estoy a modo panelista. Panelistas de Mañana de Ciudad, me encanta. Buenísimo. Bueno, buen día, Fer, buen día, Facu, buen día, Ale, y a toda la audiencia que lo sigue, que sé que es mucha. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien, muy bien. Adelantamos. Muchas ganas de hablar en la radio. ¿Sí? Sí. Uno le agarra el gustito, ¿viste? Sí. Y es poco una vez a la semana. Ajá. Ya- Ahí al principio te pones nervioso, pero después. Después ya estás en tu casa. Sí. Ya la vivís, Scooby, dicen por ahí en las redes Sí. sociales. Mar, ¿te puedo decir Mar? ¿Cómo Sí. te dicen a vos como apodo? ¿Mari o Mar? Marian, Marian. Mariana. Bueno, te digo Marian para que no sea tan incómodo. Marian, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la diversidad sexual. Bien. Empecemos por el principio, entonces, si te parece. Sí, sí. En concepto de sexualidad. Sí. Está bueno esto que me preguntaste porque muchas veces damos por sentado, ¿no?, que la sexualidad es lo mismo que la genitalidad y hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la genitalidad y otra cosa es la sexualidad. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos. Cómo la madre vive el embarazo, cómo se vive el parto, cómo es criado un niño, una niña, toda su infancia, cómo se lo trata, cómo nos vinculamos nosotros, entre los pares, cómo nos relacionamos, cómo nos hablamos, cómo son nuestros vínculos en el trabajo, los vínculos familiares. Todo esto es sexualidad. Bien, y genitalidad es el órgano con el que nacieron. Claro, la genitalidad tiene que ver más con lo que es Biológico. Puede al ser. encuentro sexual, digamos, bien. entre dos personas, que tiene que ver más con los intereses o con la atracción que tiene una persona hacia otra, ¿no? Entonces, este encuentro no es lo mismo que la sexualidad en sí. La sexualidad es muy amplia como término, por decirte, somos seres sexuados. Aún en contra de lo que se creía mucho tiempo. Mucho tiempo se creyó que los niños no tenían sexualidad y esto no es así. Nosotros tenemos sexualidad de que nacemos. Esto es psicológico. Y por otro lado está la sexualidad biológica, ¿no? Ujú. Que es el sexo biológico que traemos al nacer, que tiene que ver con las características sexuales, con los órganos reproductivos y con los cromosomas, ¿no? Sabemos que el varón es XY y la mujer es XX. Pero también hay otras variantes. De hecho, estuvimos hablando acá en la radio, hicimos todo un pie que vamos a retraer el debate porque queremos la opinión de un especialista en el tema. Estuvimos hablando con Ale Núñez con un disparador con lo que pasó en las escalinatas de la municipalidad, pero también empezamos a debatir otros temas de la importancia de las simbologías y de hecho de lo importante que es tratar estos temas a nivel social. Y Argentina a nivel social, Mariana, siempre fue bastante pionera en derechos humanos en general, pero también de la diversidad sexual. Sí, esto es así como decís, Facu. Realmente nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Creo que muchas veces no somos conscientes de esto, de que fuimos el primer país en Latinoamérica en establecer una ley de matrimonio igualitario. En el año 2010, a partir del año 2010, cualquier persona se puede ya casar legalmente, unir legalmente con una persona de su mismo sexo. Y eso es muy importante, porque aún en otros países no se da todavía. Y poco después tuvimos la ley de identidad. Sí. En el año 2012 se establece también la ley de identidad sexual, que esto es como para defendernos los derechos que tenemos como personas a ser uno mismo, a ser como nos sentimos, ¿sí? A veces esto cómo nos sentimos en relación a la sexualidad coincide con el sexo biológico y a veces no. Entonces esto es importante, que cada uno tenga derecho, por el solo hecho de ser humano, de elegir
de sentirse libremente y de elegir qué es lo que nos gusta, ¿no? Esto tiene que ver con la identidad, que muchas veces no se corresponde con el sexo biológico. Estábamos debatiendo con Alex recién y salió un tema muy interesante, el cual quiero escuchar tu opinión, de utilizar o no la palabra elegir. ¿Realmente se puede elegir una sexualidad? Sí, yo creo que sí, porque si bien es un poco de todo esto, ¿no? Nosotros somos seres que tenemos componentes genéticos, como te decía, el tema de los cromosomas, que ya viene con nosotros, y también un aparato reproductor determinado, ¿no? La mujer tiene un aparato diferente al del varón. Pero también hay componentes culturales en la sexualidad. Porque también la sexualidad por ejemplo, el género, si vamos a hablar de género, esto es una construcción social, ¿sí? Porque el género tiene que ver cómo nos educan, cómo nos crían la familia, tiene que ver con las cosas, con los valores que se esperan en una sociedad, con las expectativas, con los roles, ¿no? Entonces es un poco de todo. Muchas veces hay personas que por ahí no se van dando cuenta, o sea, les cuesta descubrir realmente cuál es su orientación y tardan más tiempo que otras. Entonces, cuando la persona a veces vive en un ambiente muy represor, hasta qué punto puede elegir, ¿no? Se ve muy condicionada y tal vez psicológicamente esa persona no llega a darse cuenta cuál es su identidad, porque se ve forzada a vivir como la sociedad dicta, con los mandatos sociales, ¿no? Claro, pues está buenísimo traer en la mesa esto de que están los mandatos sociales, está lo biológico y es como un cóctel de todo mezclado. Sí. Pero no tanto una elección de decir, bueno, hoy voy a tener tal sexualidad o, bueno, yo elegí Claro. ser de tal forma. Creo que es algo que se va desarrollando con el tiempo. Hablas también de descubrir por ahí. De descubrir, más que sí, elegir, justamente descubrir, porque el adolescente, cuando pasamos por la etapa de la adolescencia o en la juventud temprana, digamos, es una etapa de exploración, ¿no? De exploración, de autoconocimiento. Y también se puede dar esto del vivenciar relaciones se puede dar de sentir atracción por una persona del mismo sexo o del sexo opuesto al de uno. O de ambos. O de ambos, o tener fantasías, pero como tiene que ver con una etapa de exploración donde la identidad no está muy afianzada todavía, esto puede variar después, o no, o puede seguir el mismo. Entonces es un proceso de descubrimiento que muchas veces la persona lo vive con angustia, ¿no? Eso es lo más triste cuando el adolescente lo vive con angustia, con temor, y lo calla, lo silencia por miedo al rechazo, por miedo a la discriminación. Muchas veces la misma familia lo discrimina, ¿no? No lo acepta. Hablamos recién de hechos históricos y cómo vivieron desde el estudio de la salud mental este paso de considerarlo hace relativamente poco una enfermedad. Claro, sí. Hasta hace algunos años la homosexualidad, si hablamos de la homosexualidad, que sería una orientación sexual. Es una orientación sexual en donde una persona siente una atracción sexual, no solamente sexual y afectiva. Esto porque no estamos separados, mente, cuerpo y emociones, ¿no? Es todo. Entonces, la homosexualidad es una orientación sexual donde te atrae la persona de tu mismo sexo biológico. Entonces era considerada una enfermedad mental. Esto es muy triste que haya sido así, ¿no? Tanto tiempo. Pero hoy en día no es así. Ya se comprobó, de hecho, a nivel científico. Se han hecho muchos estudios buscando a ver si anatómicamente tenemos alguna diferencia. Hasta me acuerdo haber leído un estudio donde se decía que en el oído interno había una diferencia entre las personas heterosexuales y las personas homosexuales. No hay nada comprobado de eso. No. Qué loquísimo. Mucho mito. De hecho, hay una serie que sigue siendo ficticio, ¿no? Pero quiere tratar un poco este tema, donde están, me parece que en la década de los 40, por ahí, uno deduce por el vestuario, que intentan curar la sexualidad o estos que ellos consideraban desvíos
sexuales con Claro, desvío de la normalidad. Con lobotomía se llama, ¿o no? Que querían Tremendo. llegar al cerebro metiéndote algo y tocar ahí. Es una violencia tremenda y bueno, habla también, pero no es solo como si fuera, porque como eso vos decís, lo comparan con una enfermedad, pero por eso. reflejado la realidad del momento, eso, ¿no? Además Era algo que no era una enfermedad, justamente. Querían encontrar la parte física de la mente, incluso de también ahora por ahí el debate debe ser otro. Sí. No sé, estamos hablando de épocas también hace muchísimo que a nivel cuando querían tratar problemas mentales, abrían el cerebro por la mitad. Yo me informo mucho con las series, qué educativas que son. Pero decir, ¿cómo vas a encontrar una enfermedad mental ahí en lo físico intentando abrir a nivel anatómico? Es bueno, por suerte evolucionamos. Electrochoques. Sí, electrochoques. Eso incluso ahora es ilegal en cualquier uso, ¿no? Sí. Bueno, y también, pero está bueno traer que todas las comunidades científicas son así, que se van a ir, su conocimiento va cambiando, se va actualizando, se va debatiendo. Sí. Es importante resaltar esto que vos dijiste, esta gran verdad que hoy en día sabemos, y es algo ya establecido, que la homosexualidad, ni la bisexualidad, ni ser trans, no son enfermedades mentales. Y la ley de salud mental prohíbe explícitamente que se haga un diagnóstico de un trastorno mental basado en la sexualidad de una persona, en la orientación sexual. No se puede hacer un diagnóstico de ese tipo, porque no es una enfermedad. Bien. De hecho, seguro has tenido un montón de pacientes que van para tratar justamente sexualidad porque sigue estando estos patrones de sentirlo como algo que está mal. Seguramente internamente muchas veces. Vivirlo con culpa. Exacto. Sí, puede ser. Con lo que respecto a lo que pasó en la escalera, se abrió bastante debate y muchos comentarios decían que se sentían como presionados, sentían que por ahí a los niños el ver la bandera del orgullo LGBT los podía transformar su sexualidad. ¿Cómo sería este proceso? Claro, no creo que sea tan así, que se puede influenciar tanto la mente de una persona porque vea una bandera. Solo símbolo. Son símbolos, o sea, me parece que desde la simbología está bueno que en la sociedad le demos lugar a todas las expresiones. La sexualidad forma parte del ser humano. Como seres humanos es algo que es parte de nosotros, entonces no podemos anular las diferencias. Y también creo que el error también está eso, en recaer en las diferencias. ¿Por qué no buscamos las semejanzas que tenemos entre las personas, que son más que las diferencias, ¿no? Como una reflexión. Eso hace hincapié en buscar el diferente, en buscar el distinto, o pensar o dar por consabido que hay una mayoría que es hetero. En realidad no sabemos si es la mayoría. De hecho, me recordás que el año pasado tuve el placer de entrevistar a una representante del INADI a nivel regional. Claro. Y dijo que nos vendieron esta imagen de que siempre estos grupos disidentes son minorías, pero en realidad si te pones a pensar, todas las minorías que hay en el mundo en realidad son la mayoría, porque siempre se está buscando algo para que sea la minoría y si no es por un aspecto físico, es ¿hasta por qué tal punto cosa. uno sabe realmente que son la mayoría unos y que son la minoría otros? Porque esto mucho tiempo se ocultó, ¿no? Por eso a mí no me gusta mucho la frase salió del closet. Pero está queriendo decir como esto del ocultamiento al que se veían obligados muchas veces las personas, y tal vez una persona se casaba y hacía una vida familiar socialmente aceptable, muchas veces por pura represión, ¿no? Porque estaba muy reprimido y tal vez ni siquiera la persona se daba cuenta realmente lo que le gustaba o cómo era su identidad sexual. O tal vez lo sabía y no lo quería aceptar o tenía miedo al rechazo, ¿no? Entonces se ven forzados muchas veces a muchas personas a lo largo del tiempo, se ha visto forzado a mucha gente a vivir en una apariencia, ¿no? Una apariencia de lo socialmente aceptable. Entonces por eso, bueno, ¿hasta dónde es la minoría? No lo sabemos. De hecho, por suerte, se intentan hacer políticas públicas para evitar tanta violencia y tanto odio. Y entre ellas, algo de vital importancia es la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos hace un par de años,
¿Cómo ves que esté funcionando? Teniendo en cuenta que no solo sos psicóloga, también trabajás en escuelas. Soy docente, sí. Yo creo que no, lamentablemente no se le está dando el lugar a la ESI, la educación sexual integral. Todavía se le tiene también mucho rechazo, mucho temor y mucho desconocimiento. Entonces, bueno, ya sabemos que hay movimientos que están en contra, ¿no? Sí. De esto, de que esto se dé en las escuelas, y realmente no todas las escuelas, porque también hay que ver esto de que hay muchas escuelas públicas, pero también hay muchas escuelas privadas, La ley iría solo para las públicas. En realidad la ley debería ser para todas las escuelas, porque tanto privadas como autogestionadas reciben subsidios de la nación también, o sea, de la provincia, ¿no? Pero debería ser para todas las escuelas, pero no lo es. No lo es. No todas las escuelas tienen horas ESI. Claro. Esa es la realidad. No todas las escuelas, y las que tienen muy pocas horas ESI. Otra cosa, hay poca capacitación también de la ESI. Hace un par de meses hice una capacitación que duró 3 meses de la ESI y había un cupo solamente para 200 docentes. ¿Cuántos docentes hay en la provincia? Muchísimos. Así que bueno, tuve la suerte de poder hacerla, y es importante esto porque se estudia todo lo que es género, la perspectiva de género, respetar la identidad sexual de cada uno, el sentir de cada uno, no discriminar. Es importante, y conocer y darle información a los chicos para que ellos puedan decidir libremente. Yo creo que la información es lo que nos hace libres, ¿no? Lo que nos hace más conscientes de las elecciones. Y está bueno como parte de salud reproductiva también, para que los chicos aprendan a cuidarse. Hay un montón de cosas. Sí. No está bueno negar que eso existe, porque la sexualidad es parte de nosotros, como te decía, desde que nacemos. Entonces, somos seres sexuados. Entonces, ¿por qué negar esa parte en la educación? De hecho, es muy interesante lo que decís de esto de la información, porque nunca aportar información y nunca saber sobre un hecho puede ser adoctrinamiento. De hecho, es todo lo contrario. Porque hay todo un movimiento, por ejemplo, el de con mis hijos no te metas, que están en contra, que dicen que se van a adoctrinar, o que por conocer estas temáticas van a salir todos trans, cuando es totalmente opuesto a la realidad. Claro, es que como vos decís, justamente, Facu, tocaste ese punto que es importantísimo. No por ver una bandera, o por ver una escalera pintada, o por leer, o porque te informen cómo es tu cuerpo, quiere decir que vos vas a hacer lo que te dicen. O sea, vos estás aprendiendo, estamos aprendiendo. O sea, si nosotros algo lo vemos y hacemos eso, estamos queriendo decir que es algo contagioso, que lo miramos y nos contagiamos, entonces lo estamos tratando como enfermedad. Sí, lo estamos tratando como enfermedad. No es algo que por verlo vamos a pensar así. Eso también es anular un poco el pensamiento crítico de cada uno, ¿no? Cada uno tiene un pensamiento y es libre de elegir. Esta información también los va a ayudar a respetar a la diversidad, porque la van a poder comprender de otro aspecto. Y algo totalmente vital de la ESI, que la que ponen sobre la mesa, que es saber observar o saber diferenciar los abusos sexuales en los niños. Sí, ayudó muchísimo la ESI en ese sentido, poder detectar el abuso sexual infantil, que muchas veces, que la mayoría de las veces se da en un entorno de cercano, ¿no? En el entorno familiar. Entonces muchas veces fueron las maestras las que tuvieron esa noticia, o el chico, el niño o la niña se animó a decirle a una maestra de repente, o la maestra vio dibujos raros, vio dibujos medios, o comportamientos, ¿no? Comportamientos de que el chico se va aislando, de que está como deprimido, que le está pasando algo. Entonces esta educación es fundamental, que como docente, pero también como sociedad la tengamos, ¿no? Sí. Que tengamos acceso. Es fuertísimo que a esta altura hayan movimientos en contra del conocimiento y en contra de descubrir si alguien es víctima o no de violencia sexual. Claro. Es tristísimo. De hecho, me impactó mucho cuando llegamos, estamos hablando fuera de micrófono, que me decías que tenía casi 15 años la ley. Sí. Y por ahí da una sensación de que la estamos debatiendo hace 3. Porque el debate potente, o al menos en la que yo estuve metido, porque es el que estuvo en las redes sociales, el que todos empezamos a opinar, fue hace relativamente pocos años, pues estamos hablando de una ley de 15. Sí, casi 15 años ya tiene la ley, si no es que este año cumple 15.
Tiene ya varios años. Sí. Y todavía no se consigue que se le dé el real valor que tiene, ¿no? Sí, además que fuerte también cómo le están pasando por arriba una ley. Sí. Porque son los derechos que tenemos. Así como tenemos derechos, estos están los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Así como tenemos derecho a la asistencia médica, a un trabajo digno, a vivienda, a salud. También tenemos derecho a conocer de la sexualidad, a políticas que trabajen en relación a la sexualidad, a la identidad sexual de las personas, acompañar a estas personas que por ahí viven procesos de cambio, ¿no? Entonces es importantísimo, la verdad. Bien, Marian, perdón, yo te voy a decir Mar porque me gusta cómo suena. Mar, estamos llegando ya a los últimos minutos, no sé si querés aportar algo más. ¿Algún tema que ignoramos? Si alguien me quiere preguntar si lo puedo explayar más, no hay problema. No sé si Ale quiere hacer alguna pregunta o alguna acotación. Está silencioso, Ale, ¿qué pasó? Esto es una facucracia, no me quiere dejar hablar porque está enojado conmigo el señor. Eso son mentiras, después la gente se confunde. Son injurias. Simplemente está bueno el tema de... Bueno, gracias por tu aporte, Ale Núñez, nos vamos. No, te escuchamos. No, de no confundir identidad de género con sexualidad, ¿no? Porque estaba leyendo ahí justamente en esos gacetillas informativas o revistas científicas, que identidad de género es la percepción subjetiva que tiene el sujeto respecto del género y que no va en correlación obligada con su sexualidad. Bien, es tal cual, Ale. Sí. Bueno que lo sepa, ¿no? Sí. No siempre se corresponde lo que uno siente sobre sí mismo con el sexo biológico. O puede ir más o menos similar o puede ir por otro camino. Exacto. Entonces es importante tenerlo claro y que se respete y que la persona pueda elegir, claro, ¿no? Si quiere hacer cambios en su cuerpo, si quiere cambiarse de nombre. Sí, y eso hay una ley ahora que se llama Ley de Identidad de Género, que está bueno, que somos vanguardistas, como dijo Facundo, en el mundo, con ese tipo de leyes que tienen que ver con la libertad, que siempre vengo diciendo y siempre recaigo en la misma palabra, la libertad, ¿no? Que es lo que por ahí... es lo bueno que tiene este país en alguna medida, y la simbología LGBT justamente en esas letras hace referencia a esto, ¿no? Claro. No solamente tiene que ver con el sexo, sino con la elección a partir de esa identidad de género. Y con cómo te sentís con respecto a vos mismo, con qué te identificás, qué es lo que te gusta, y esto también puede variar, ¿no? Porque lo que hay que entender es que no somos una sola cosa. Las personas no somos de una misma manera todos somos diferentes. Y nos gustan cosas diferentes. Hay tantas diferencias en la sexualidad, en las elecciones, en las vivencias de la sexualidad como personas en el mundo, ¿no? Entonces es importante que nos respetemos y que podamos pararnos más desde el lado de las semejanzas que tenemos como personas y no tanto del lado de mirar las diferencias, de buscar las diferencias. Somos personas, somos de la misma especie. Entonces respetarnos, que no se naturalice, que se deje naturalizar la violencia, ¿no? La agresión al que vemos distinto. Y en esto también tiene relación un poco con el bullying. ¿Te acordás que hablábamos la semana pasada del bullying? Y también muchas veces se les hace bullying a las personas que ven en la escuela así, que consideran, ay, mira, este es raro, porque mira cómo se viste, porque mira cómo habla, porque mira... Y se le empieza a hacer bullying también, ¿no? Exactamente, sí. Está bueno eso que haya que remarcar, digamos, por así decirlo, porque también hay un concepto que se llama identidad social, ¿no? Que hace que esta gente con este tipo de elección esté enmarcada o encerrada, digamos, en algo que no debería ser así, sino que debería convivir naturalmente, como decíamos con Facundo antes de empezar la nota, que debería ser natural, ¿no? Debería ser natural porque, o sea, nosotros no podemos ir preguntando, a ver, ¿qué es lo que te gusta para ver cómo te trato? ¿Qué elección tenés? ¿Qué es lo que...? No, o sea, no tiene que ser lo importante es lo que somos como personas, los valores que tenemos, las ganas de crecer
Y todos tenemos que tener lugar en esta sociedad y los mismos derechos. Eso es lo importante, que todos, por ser seres humanos, tenemos los mismos derechos. Y muchas veces se ve esa doble moral, ¿no? También que yo les decía, decir, bueno, sí, lo acepto, pero no lo acepto tanto. No sé si pasar en mi casa siempre si lo aceptaría. Está en el discurso, yo lo respeto mucho, pero, y cuando ya viene un pero es porque no estás respetando. Pero allá él, ya callo, y eso sí. ¿Hasta dónde? Iba no a hacer más preguntas para que Facundo ya cerrara si quiere, obviamente, esta entrevista, pero me quedó una duda, Mariana. Sí. Con respecto a los padres de un niño o de un adolescente o de un joven que decide tener una inclinación sexual homosexual o lesbiana en el caso de las mujeres, tienen que tener ayuda psicológica porque muchas veces no lo aceptan y lo hacen sufrir. Claro, sí, lo obligan, o sea, lo rechazan. Hay familias que rechazan esto, entonces obligan al adolescente a recluirse, ¿no? Exacto, sí. A sentirse. Esto puede traer muchas consecuencias: depresión, aislamiento, ansiedad. Que incluso la persona... hasta algo que no nos gusta decir, pero suicidio también, ¿no? Suicidio también, anorexia. Muchas veces autolesiones. Tal cual. O caer en adicciones porque se sienten incomprendidos. Ya si desde su propia casa se sienten incomprendidos, ¿qué podemos esperar de la afuera, no? Sí. Y hay una propaganda, una publicidad que se habla de esa publicidad, no sé si vos recordás, Ale, si era de acá o de otro país, una publicidad que es una persona está esperando transfusión de sangre. Y en ese momento vos estás esperando o que a tu hijo le hagan una transfusión de sangre y esa transfusión de sangre lo salva, ¿no? Te vas a poner a preguntar si esa persona es homosexual o no, si le está salvando la vida. De hecho, llegó tanto el estigma que se pensaban que estos colectivos tenían ciertas enfermedades propias, que son enfermedades que cualquier humano puede tener, no pasa por la sexualidad. Claro. Y bueno, justo por el tema de la sangre que sacás, que es un tema clave. Todos fake news y mentiras que se instauraron solo para legitimizar este odio. Claro, son tabúes, o sea, son mitos, ¿no? Uh-huh. De que muchas veces se asocia a estas orientaciones sexuales con la promiscuidad, con mayor promiscuidad. Y esto es una persona puede ser heterosexual y ser promiscua. Esto no tiene que ver, o sea, no va una cosa de la mano de la otra. Mar, es un placer escucharte. Me encantaría que nos dijeras tus redes sociales para todos los que te quieran seguir o comunicarse con vos. Sí. Bueno, acá la radio. Pueden llamar, pueden preguntar, les pueden informar mi número de teléfono para que me llamen, para que me consulten. También Instagram es marianalucero.psi. Y también tengo 2 páginas de Facebook, que una es Mariana Lucero Psicóloga y la otra es SIGPAS Terapias Grupales, que es algo que inició hace como un mes. Como te contaba la otra vez, estamos con el grupo de adultos, de terapias grupales de adultos, y creo que ya la semana que viene largamos con el de terapia juvenil. Pero la idea es que esto vaya creciendo y más en este momento de tanto aislamiento, ¿no? Obligatorio poder hacer terapia en grupo, la verdad que está muy bueno. Como experiencia se lo recomiendo. Se viene el juvenil, entonces te contactamos por Facebook si queremos ser parte. Sí. También tenemos mi número de WhatsApp. Sí, por supuesto. Uh-huh. Tenés 26 34 69 04 24. Sí, tal cual. Bien. Es un placer tenerte acá y esperemos que nos podamos reencontrar la próxima semana con una nueva columna de psicología. Bien, muchas gracias y estaremos acá, si Dios quiere. Muchas gracias. Y repitiendo lo que está equivocado para mí, el concepto de aislamiento social. Debería ser distanciamiento social, distanciamiento físico. Debería ser, y no social. Sí. Porque lo social es lo que nos mantiene sanos mentalmente. Tal cual, por eso tenés razón, Ale. Hay que distanciarse físicamente teniendo los cuidados, ¿no? De usar el barbijo. Tal cual. De distanciarnos, de estar por ahí, hacer... si no hay la posibilidad de tanto distanciamiento, por ahí hacer una reunión al aire libre. O por lo menos por Zoom,
Que ya es un contacto... Sí, por Zoom, por redes sociales. Bueno, ahora las clases virtuales, muchas escuelas están cerrando por el tema de los contagios y las clases virtuales. Se está poniendo, bueno, por supuesto, desde la docencia lo mejor para que esto salga bien, para que los chicos puedan aprender, sobre todo los más chicos. Pero, por ejemplo, en lo que atañe a las terapias grupales, tengo el espacio para trabajar en SUTE, donde tenemos el distanciamiento necesario y el cupo es como máximo de 6 personas para poder mantener ese distanciamiento bien establecido, con el barbijo puesto, se toma la temperatura antes de ingresar, está todo muy bien, la verdad, muy bien el protocolo. Hablando de protocolos, acá en la radio también tenemos uno y nos toca desinfectar toda la zona cada vez que tenemos un invitado, así que le vamos a pasar la pelota a Fer Andrada para que nos ponga música y una pequeña tanda y ya volvemos con más Mañanas de Ciudad.